Ensamblaje de la turbina. La caja de la turbina está unida a la carcasa de la cámara de combustión enfrente y con la caja del colector de la turbina en la parte posterior. La caja de la turbina encierra y soporta las tres boquillas estacionarias. El ensamblaje del motor de la turbina productora de gas que conduce el aire comprimido incluye dos ruedas de la turbina y un eje de conexión mantenidos unidos por un tornillo. El extremo frontal del eje es sostenido por la cubierta. El extremo posterior del eje se adosa al eje del rotor del compresor. El ensamblado del rotor de la turbina de poder que conduce el eje superior y equipamiento de conducción incluye una única rueda del rotor y el eje mantenidos juntos. El eje es sostenido por la cubierta. El extremo final del eje está separado para conexión con el ensamblaje del eje del conductor de salida. Ensamblaje de salida. La sección de salida consiste del colector de desagote y contiene un difusor de gas. El flujo del escape se transforma de axial en radial por una pieza de metal anular espiralada. El colector de desagote y la caja de la turbina están aisladas con cubiertas de acero inoxidable. Ensamblaje del conductor de salida. El ensamblaje del conductor de salida es una barra unida a la cubierta de la turbina. El ensamblaje de la ménsula, unida a la base del skid, soporta el ensamblaje del conductor con monturas a ambos lados. Una muesca interna en el eje de salida traba un extremo de la muesca con el eje del rotor de la turbina de poder y el eje de la entrada de aire del compresor. El ensamblado del eje de conducción acopla el eje superior con el compresor de gas natural. La muesca del eje de compresión está encerrada por una cubierta telescópica interior y otra exterior. La cubierta exterior se acopla al extremo final del ensamblaje de la cubierta y la cubierta interior se acopla al compresor de gas natural. Lea la lección 3, luego complete las actividades del estudiante en su guía de aprendizaje. Final del cassette. Una presentación de Desarrollo de Entrenamiento y Recursos Técnicos. Módulo 2. La turbina de dos ejes. Las tres primeras lecciones y parte de las lecciones quinta y sexta describen la teoría de la operación de un motor de turbina con el motor Centaur como modelo. Claro que hay diversas diferencias estructurales entre la turbina Saturno y la Centaur, pero los principios básicos son los mismos en ambas turbinas. Lección número 1. ¿Cómo funciona una turbina? Su instructor es Don Lovejoy. El motor de una turbina industrial es una turbina de combustión interna que produce energía mediante el uso de aire altamente comprimido mezclado con combustible y encendido en condiciones especiales. Es en el proceso de ignición y combustión que la energía se produce como calor y se transforma en energía utilizable para trabajar. La operación continua de la turbina requiere de 4 procesos. Compresión, donde se comprime el aire de la atmósfera. Combustión, se añade combustible al aire comprimido y se enciende. Expansión, el aire y los gases de combustión se expanden por las boquillas. Y salida. El aire y los gases de combustión son desechados en la atmósfera. Para comenzar con el proceso de producción de energía, el aire es forzado a ingresar en el compresor, donde rodillos de paletas comprimen el aire en un espacio cada vez más pequeño.
La energía que hace girar al compresor es suministrada en un principio por el sistema de encendido interno hasta que la turbina tiene suficiente energía para hacerlo por sí misma. Detrás del compresor se encuentra el área de difusión. En el difusor se realiza una presurización adicional. La presión de salida del difusor es de aproximadamente 180 libras por pulgada cuadrada a velocidad normal y con la carga completa, justo aquí. Después, el aire sale del difusor y entra en la cámara de combustión, donde el combustible, ya sea líquido o gaseoso, se mezcla con él. Esta mezcla de aire altamente comprimido y combustible es encendida con una antorcha. El proceso de combustión libera la energía del combustible, eleva la temperatura de la cámara y después de que la combustión ocurre, el gas se expande con rapidez de modo que su velocidad y volumen se incrementa. La temperatura promedio en la cámara de combustión es de 3.500 grados Fahrenheit aproximadamente. Los gases se expanden a través de la sección de la turbina, mueven los rotores de las paletas y hacen girar los rotores de la turbina. En la turbina hay 3 ruedas. Están agrupadas en 2 rotores de turbina que son mecánicamente independientes entre sí. La turbina productora de gas da energía al compresor del motor y sus accesorios. El rotor de la turbina de poder energiza el equipamiento de conducción. A medida que los gases se expanden a través de la sección de la turbina, hay caídas de presión y temperatura y finalmente abandonan la turbina hacia la atmósfera a través del difusor de salida. Lea la lección 1, luego complete la actividad del estudiante en su guía de aprendizaje. A continuación, lección 2. Lección 2. Comprendiendo el aire. El aire es el requerimiento más importante en una turbina. La manera en la cual se comporta el aire explica cómo hace el motor para producir energía. En esta lección usted entenderá algunos interesantes e importantes datos sobre el aire. Estos hechos explican por qué un motor a turbina puede usar el aire como una ventaja para convertir energía. Aquí está su instructor, Don Lovejoy. Un motor de turbina usa calor y aire presurizado para realizar su labor. El aire tiene diversas propiedades que debemos tener en cuenta para entender cómo la temperatura y el aire trabajan juntos. Estas propiedades explican cómo la energía es convertida de una forma en otra. La turbina está diseñada para aprovechar al máximo la conversión de la energía. Sabemos que el aire está formado por partículas minúsculas invisibles al ojo, llamadas moléculas. Las moléculas están en constante movimiento, chocando contra otras moléculas y contra cualquier pared que las contenga. La temperatura sirve para medir la velocidad del movimiento molecular. Cuando las moléculas se mueven con lentitud, tenemos baja temperatura, pero cuando las moléculas se mueven con rapidez, la temperatura sube. Cuando las moléculas están contenidas en un lugar cerrado, algunas de las moléculas chocarán contra la pared en todo momento. Cuanto más rápido viajen, con más fuerza impactarán las paredes. Esta fuerza es medida como presión. Ya que la temperatura es la medida del movimiento molecular, si agregamos calor a un contenedor con moléculas de aire, éstas se moverán más rápido. La energía de la temperatura es transferida hacia la energía del movimiento. Pero cuando las moléculas de aire se mueven más rápido, ejercen mayor presión, de modo que la presión y la temperatura están relacionadas. De hecho, para cada incremento de la temperatura, hay un incremento correspondiente en la presión. Otra característica importante que tiene el aire en la operación de una turbina es la compresibilidad. Si adosamos una bomba al contenedor, podemos agregar más moléculas a nuestro contenedor. Si seguimos bombeando aire en el contenedor, veremos subir la presión. Es fácil saber por qué. Con más moléculas, la cantidad de golpes contra las paredes aumenta. Como cada molécula absorbe algo de fuerza cuando choca, tiene sentido que haya más presión cuantas más moléculas bombeadas haya en el contenedor. De esta forma, la energía se convierte en presión gracias a la compresión.
el aire tiene una propiedad más que es importante. Para poder comprenderla, deberemos sacar el aire del contenedor y ponerlo en un tubo. Agreguemos una corriente de aire confiable y constante en un tubo. Recuerde que el aire se mueve a través de la turbina de la misma manera. Tenemos temperatura, presión y velocidad provistos por nuestra fuente de aire. Ahora observemos qué sucede al comprimir el tubo a la mitad de su diámetro. Ya que el angostamiento debe llevar la misma cantidad de aire en un diámetro menor, el aire debe moverse por el diámetro reducido a mayor velocidad, ya que el incremento de velocidad en el tubo más angosto redundaría en bloqueo y reducción de flujo. Como vemos, la velocidad se incrementa. Se necesita energía para incrementar la velocidad del aire y la energía que necesitamos viene de la presión de aire existente. Como la energía se transforma de presión en velocidad, vemos que la presión del aire cae. Cuando el aire fluye a través de una senda comprimida, nosotros absorbemos el aumento de la velocidad y la presión disminuye. Si permitimos que el aire fluya en un tubo con el diámetro original, el aire puede hacerlo a una velocidad menor. Como la velocidad del aire disminuye, el exceso de energía se transforma en un incremento de presión. Cuando el aire fluye en una senda más ancha, la velocidad decrece y la presión sube. En una turbina, la relación única entre presión y velocidad explica muchos de los principios operativos. En el compresor, el aire fluye y se comprime. En la cámara de combustión, el aire se enciende y expande. En la turbina, el aire se acelera para mover las ruedas de la turbina y luego se disipa en la atmósfera. Lea la lección 2. Luego, complete las actividades del estudiante en su guía de aprendizaje. A continuación, lección